Espacio, cuando pensamos en ese infinito vacío, siempre nos preguntamos en todas las maravillas que habitan las estrellas, sin embargo, muchas veces, olvidamos aquellos monstruos, que se esconden en aquellas estrellas que tanto nos fascinan cada noche. Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Marco MTZ y les doy la bienvenida a Multiverse Battle, el lugar donde los guerreros más poderosos de cada rincón del infinito multiverso colisionan entre sí, y hoy, veremos a Darth Vader, el señor oscuro de los Sith, contra el agente Mayne, mejor conocido como el Meta. Darth Vader, creo que este hombre, no necesita presentación, es fácilmente, uno de los villanos más icónicos del cine y de la ficción en general, su respiración, su traje, su sable láser, seas o no seas fan de Star Wars, es inevitable reconocer a este sujeto, pero veamos su historia una vez más. Hace tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, en el planeta Tatooine, un joven Anakin Skywalker vivía junto a su madre, como esclavos, hasta que un día, la vida de ese niño que soñaba con la libertad cambiaría, cuando un Jedi cruzaría caminos con él. Qui-Gon Jinn encontraría al pequeño Anakin, y presentía, no, él sentía que ese niño era aquel elegido que tanto había esperado la fuerza. Se profetizaba que habría un elegido, alguien extraordinario, que traería finalmente equilibrio a la fuerza, y viendo el potencial del joven Anakin, el Jedi decidió tomarlo como su padawan, aunque, tras una serie de eventos desafortunados, Anakin sería finalmente entrenado por el padawan original de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi. Anakin sería entrenado para convertirse en un Jedi, un guerrero de la paz, y tras participar en múltiples batallas, conseguir su propia padawan e incluso encontrar el amor y casarse, parecía que todo en la vida de Anakin era perfecta, ¿verdad? Bueno. No del todo. Resulta que convertirse en un caballero Jedi era más que solo pelear con los malos y tener una espada láser, la filosofía de los Jedi dictaba que uno tenía que alejarse de todas sus emociones, ya que éstas, podría conducir al lado oscuro, cosa que Anakin desaprobaba por completo, incluso teniendo que esconder su relación con Padme del Consejo por este mismo motivo. Además, el Consejo interpretó la profecía del elegido como más les convenía, pensando que Anakin tenía que destruir al lado oscuro. Creo que estos tipos no saben el significado de equilibrar. Y si fuera poco, a la espera de sus hijos, Anakin sufriría visiones de la muerte de su amada, y viendo que el lado luminoso no podía darle la respuesta que necesitaba para salvarla, Anakin sería tentado por un viejo amigo. El canciller le hablaría a Anakin sobre la posibilidad de salvar a Padme, solo si se entregaba al lado oscuro. Y considerando que el lado luminoso y los Jedi no eran de mucha ayuda para él, Anakin tenía la decisión algo sencilla, y en el momento de la verdad, con tal de salvar a Padme, Anakin cambiaría de bando, lo que a su vez, llevaría a la caída de los Jedi, al menos, de la gran mayoría. Desafortunadamente para Anakin, esto llevaría a confrontar a su maestro Obi-Wan, luego de, irónicamente, ser él mismo el responsable de la muerte de Padme. Y luego de una dura batalla, Anakin sería derrotado por su maestro, terminando sin gran parte de sus extremidades y con su cuerpo ardiendo en llamas. Pero, créanlo o no, ese no sería el final de su historia, más bien, era un nuevo comienzo, pues gracias a la intervención de su nuevo maestro, Palpatine, el cuerpo de Anakin sería deconstruido, puesto en una pesada, dolorosa y oscura armadura, acumulada de todo su dolor y odio. Ese día, Anakin murió, y Darth Vader nació. Esa es una historia de origen brutal. Como Vader, Anakin se convirtió en una de las figuras más importantes dentro del Imperio, siendo directamente el aprendiz de Palpatine, y aunque gran parte de su movilidad se perdió, no dejó de ser uno de los guerreros más poderosos de su universo. Como arma principal, Vader cuenta con su característico sable de luz rojo. Estos sables son tan potentes que pueden cortar casi cualquier cosa como si de mantequilla se tratara, y Vader la usa de una forma magistral. El estilo de pelea de Vader se basa en una perfecta combinación entre la ofensiva y la defensa, combinado rapidez con una increíble fuerza bruta. Además, Vader puede interceptar todo tipo de proyectil con este mismo sable de luz, desde blasters hasta disparos de malditos tanques. Vader se ha enfrentado a todo tipo de adversarios, como Jedis, asesinos, monstruos gigantes nivel Godzilla, y hasta su propio hijo. El manejo del sable de luz de Vader es increíble, pero no podemos dejar de lado su conexión y dominio de la fuerza.
La fuerza es aquel campo de energía que rodea cada lugar del universo, y está presente en todo ser vivo. Vader puede usar la fuerza para diversas cosas, puede detener disparos de blasters, levantar objetos y usarlos como armas, cargar una gran cantidad de peso, detener una nave que estaba a punto de despegar, crear campos de fuerza y por supuesto, puede usarla para ahorcar a sus enemigos, y esto lo puede hacer incluso estando a kilómetros de distancia. El tipo puede literalmente aplastar los órganos de alguien con la fuerza con una facilidad aterradora, y ni siquiera necesita estar cerca. Pero la fuerza no solo es una especie de telequinesis, también se le ha visto ser usada para lavarle el cerebro a otros de mente débil, sentir emociones y sentir presencias. También vale la pena mencionar las increíbles habilidades de piloto de Vader, pudiendo él solo derribar múltiples naves rebeldes, y hablando de eso, Vader pudo por su propia cuenta, acabar con un ejército entero estando completamente solo, solo él, su sable de luz, la fuerza, y claro, su increíble destreza para el combate. Y también por si no fuera poco, Vader, en una ocasión, por desobedecer las órdenes de Palpatine, este le arrancó casi todas sus extremidades, dañó severamente su traje, lo dejó en ese mismo planeta de lava donde perdió sus extremidades originales y lo dejó a su suerte, queriendo Palpatine que Vader volviera por sus propios medios, sin usar la fuerza, y Vader, lo logró, todo por su voluntad y el odio que lo impulsaba. Eso, definitivamente fue impresionante. Aunque lo que no es tan impresionante, son sus debilidades, porque sí, este tipo tiene debilidades. Para empezar, su armadura que tanto lo caracteriza, es en realidad una tortura para él. El traje está hecho de tal forma, que Vader sufre cada segundo que la tiene puesta. Además, está el hecho que esta armadura limita mucho su movilidad, volviéndose algo lento y tosco, a diferencia de su estilo de lucha de cuando era Anakin, siendo bastante más ágil. El respirador de Vader también es un gran punto débil. Si su respirador se daña, puede ser fatal para Vader, y ni hablar de la electricidad, es prácticamente su talón de Aquiles. Su traje no se lleva nada bien con la electricidad y claro, están las típicas debilidades de un ser terrenal como Vader, más aún si consideramos el deplorable estado en el que está su cuerpo, aunque no todo es tan malo, al menos puede usar todo ese dolor para hacerse más fuerte. Pero, aún así, para sorpresa de todos, después de años de gobernar la galaxia con puño de hierro, Vader al final daría su vida para salvar a su hijo Luke y ponerle fin a Palpatine, porque al final, después de todo, Anakin aún vivía dentro de esa armadura oscura, y curiosamente, cumplió con la profecía. Ya sea siendo recordado como Jedi, o siendo recordado como un Sith, Anakin, al final de todo, verdaderamente le trajo equilibrio a la fuerza. Muy seguramente, cuando ves estas armaduras, automáticamente, piensas en el jefe maestro de Halo, pero, hoy no estamos en Halo, no, estamos en Red vs Blue. Si pensabas que los que crearon a los Spartan estaban dementes, pues aún no ves al proyecto Freelancer. El proyecto Freelancer es una organización dedicada a la investigación e implementación de inteligencias artificiales en los mejores soldados que la humanidad puede ofrecer, siendo estos soldados capacitados para todo tipo de escenarios, mandados para misiones de sigilo, espionaje y asesinato, todo con la ayuda de numerosas inteligencias artificiales, que potencian sus armaduras a niveles increíbles. Y entre esos soldados, hay uno que se destaca por su brutalidad, su fuerza y sobre todo, su silencio. Ese es, el agente Mayne. Mayne es la fuerza bruta del equipo, siendo enviado numerosas veces a diversas misiones, teniendo una eficiencia bastante notable. Claro, aún no estaba al nivel de los dos pesos pesados de la organización, pero aún así, hacía un muy buen trabajo. Sin embargo, todo cambiaría cuando, en una misión, en medio de la acción, por un descuido, Mayne sería gravemente herido. Afortunada o desafortunadamente para Mayne, el proyecto Freelancer fue capaz de salvarle la vida, a costa de perder su voz permanentemente, aunque, siendo sinceros, tampoco es que hablara mucho antes, pero de todas formas, por si no bastara, al proyecto Freelancer, para facilitarle a Mayne el comunicarse con otros, le implementaron su propia inteligencia artificial. ¿El problema? Bueno, lo cierto es que absolutamente todas las inteligencias artificiales de los Freelancer eran realmente solo fragmentos de una inteligencia artificial mucho mayor, dividiéndola en varios aspectos del pensamiento, y a Mayne se le fue otorgada la IA Sigma, que representa la creatividad y la ambición.
Lejos de ser algo bueno, Sigma, al enterarse de que era solo una fracción de una IA más grande, se sentiría incompleto, por lo que planeaba reunir cada fragmento de IA para volver a estar completo de nuevo, y desde ahí, Sigma, rápidamente, empezaría a lavarle el cerebro a Maine, rompiéndolo, convirtiéndolo en su marioneta personal para cumplir su objetivo. Maine, ahora controlado por Sigma, empezaría una brutal cacería hacia los que alguna vez fueron sus compañeros, para obtener todos los fragmentos de IA, para así obtener metastabilidad, convirtiendo a Maine en el meta. Uy, me dieron unas vibras terribles de Terminator, con un toque de depredador, y no es por menos, el tipo es una máquina de matar en toda regla. Es uno de los mejores luchadores cuerpo a cuerpo del proyecto Freelancer, pudiendo establecer combates con las agentes Tex y Carolina, las dos mejores agentes del proyecto Freelancer. También es muy habilidoso con casi cualquier arma de corta o larga distancia, llevando en su equipamiento una Magnum M6G, y por supuesto, su confiable, letal y reconocible, Brute Shot. El Brute Shot es un lanzagranadas de procedencia alienígena. Su aleación es desconocida, pero siendo lo suficientemente resistente como para detener balas y desviar los cortes de una espada de energía. Esta arma cuenta con una cuchilla delantera que sirve como arma de corta distancia, aunque también puede ser lanzada como un proyectil hacia sus enemigos, causando un daño devastador, y hablando de eso, los disparos de esta arma son un calibre bastante potente, además de tener un alcance y número de disparos bastante notables. Pero si hay algo que destaca al meta, es su increíble fuerza física, como una de las mejoras que le da a su armadura, el meta adquiere una fuerza sobrehumana, pudiendo mandar a personas a volar de sin ningún esfuerzo, no teniendo dificultad en levantar grandes cantidades de peso, además, también fue capaz de detener a un Warthog en movimiento con solo sus manos. Griff asegura que la fuerza del meta es equivalente a la de 10 osos, algo exagerado, pero viendo lo que puede hacer este tipo, tal vez no esté tan equivocado. Y hablando de locuras, también hay que mencionar la monstruosa resistencia del meta. Su traje está diseñado para resistir y amortiguar grandes impactos, además de proyectiles de buen calibre como balas de escopeta, pero, aunque la armadura del meta fallara, no importaría, el meta es capaz de resistir una gran cantidad de castigo físico, incluso puede sobrevivir a cosas que matarían a una persona normal. Intuyo que esto se debe a que el traje le da un factor curativo acelerado, no como el de Wolverine, pero sí lo suficientemente potente como para sobrevivir a que lo empalen en el pecho con una espada de energía. ¿Es eso? O, otra posibilidad es que Sigma tenga tanto control sobre Maine, que cosas como el dolor o las fallas del cuerpo no signifiquen nada para él, lo cual es bastante loco la verdad. Pasando a otra cosa, es hora de hablar de las mejoras que el traje del meta puede otorgarle. Resulta, que cuando Masias va recolectando meta, este adquiere las habilidades especiales que sus antiguos compañeros tenían, como el camuflaje, que le permite a meta combinarse con su entorno y pasar desapercibido. También puede generar un escudo de energía, proyectando un gran domo casi indestructible a su alrededor, pero quizás su mejora más peligrosa y temida, es la distorsión temporal. Esta habilidad, le permite al meta detener el tiempo a su alrededor, pudiendo actuar durante un periodo de tiempo limitado, pero suficiente como para causar un gran daño. Con este conjunto de habilidades, el meta parece casi imparable, pero la realidad es que también tiene sus debilidades. Para empezar, cada una de estas habilidades consume una gran cantidad de energía, sobre todo la distorsión temporal, por lo que no puede usarla a cada rato, guardándola más como un último recurso. También se ha demostrado que los pulsos electromagnéticos son letales para él. De hecho, una vez, fue uno de estos pulsos que lo dejó deshabilitado por un buen tiempo. Además de que las grandes cantidades de energía pueden llegar a hacer cortocircuito con su traje, provocando un mal funcionamiento de este y sus habilidades, pero sin duda, una de sus mayores debilidades es su propio estado mental. Al ser controlado por varias inteligencias artificiales, provocó que si bien sea un guerrero excepcional, también provocó que se convirtiera en una máquina que solo busca eficiencia y brutalidad, todo con tal de lograr su objetivo, y fue esta misma mentalidad que selló su destino, siendo engañado y derrotado por un grupo de soldados de simulación, provocando que este cayera a una muerte segura, ahogado en aguas congeladas. Pero, esta no sería la última vez que veríamos al meta, al menos, no sería la última vez que veríamos su armadura.
Pues resulta que su armadura sería recuperada y almacenada, y después de ciertos acontecimientos, esos mismos soldados de simulación que una vez vencieron al Meta, usaron esa misma armadura para salvar el día, un curioso destino para la armadura de aquel soldado corrompido por una IA, que causó tanto terror a lo largo de su camino. Ya está, los dos guerreros han sido analizados y están listos, hagan sus apuestas, tomen unas palomitas y unas bebidas, pónganse cómodos y disfruten, porque la batalla está por iniciar. En medio del vacío del espacio, se podía observar a un destructor imperial, se encontraba flotando en medio de aquel lugar. Dentro de esta gran nave, se podían ver a dos Stormtroopers custodiando una gran puerta de las miles que se encontraban en esa nave. Los dos Stormtroopers se quedaron en silencio por algunos minutos, sin percatarse de que algo, o más bien, alguien, los estaba observando. Stormtrooper 1. Hey Stormtrooper 2. Sí Stormtrooper 1. ¿Te has preguntado el por qué estamos aquí? Stormtrooper 2. Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso es por voluntad de la fuerza? ¿Acaso hay algo más grande ahí afuera que dicta nuestro destino? No lo sé, viejo. Stormtrooper 1. ¿Qué? No, me refiero a por qué estamos aquí. Vigilando este almacén. Stormtrooper 2. Oh, sí, resulta que hace poco hallaron una extraña cápsula en una nave no identificada y la trajeron aquí. No sé qué es exactamente o qué contenga lo que sea que trajeron, solo nos pidieron vigilar esta zona por seguridad. Stormtrooper 1. Oh. Claro. ¿Quieres hablar sobre lo de Acerato? Stormtrooper 2. No. Cállate. Sin embargo, los dos Stormtroopers serían interrumpidos al escuchar un extraño ruido al frente de ellos. Stormtrooper 2. ¿Ey, escuchaste eso? Los dos soldados del Imperio apuntaron sus armas hacia el frente, listos para disparar en caso de ser necesario. Miraron a los lados, pero no había nada, al menos, nada que ellos pudieran ver. Todo quedó en silencio, los dos soldados estaban tensos, sentían como si los estuvieran observando de cerca, hasta que... un extraño rugido se escucharía por todo el lugar. Los dos soldados se alertaron y apuntaron a todas las direcciones, y cuando estaban a punto de tocar la radio de sus trajes para comunicar lo sucedido, una figura transparente empezó a ser visible detrás de ellos. La figura de un hombre grande con armadura blanca y casco dorado se hizo presente, y cuando los dos Stormtroopers se dieron cuenta, ya era demasiado tarde para ellos. Después de algunos gritos y algunos sonidos de disparos de blasters, todo quedó en silencio. La gran puerta de aquel almacén sería lentamente abierta por aquel sujeto, el cual comenzaría a adentrarse en la habitación. El Meta se había infiltrado con éxito al destructor imperial gracias a su camuflaje, y ahora estaría comenzando a revisar detenidamente aquel almacén de la nave, notando las diversas puertas dentro de la habitación, seguramente llenas de armas u otros equipamientos, pero el Meta estaba interesado en una sola cosa, guiado por las inteligencias artificiales que lo controlaban. Meta se acercaría a una de las tantas puertas del almacén, y con sus manos y su increíble fuerza, abriría dicha puerta. En el interior, se podía ver una extraña cápsula de color morado. Al verla, las inteligencias artificiales se volvieron locas, gritándole al Meta que abra esa cápsula y recoja su contenido, pero justo cuando el Meta estaba a punto de hacerlo, algo sucederá. El ambiente a su alrededor se volvería pesado, el Meta no entendería lo que estaba sucediendo, hasta que... una respiración resuena por toda la habitación. El Meta se daría la vuelta, y miraría a una figura oscura parada en la puerta del almacén, llevaba una gran capa negra, junto con su casco y armadura que cubría todo su cuerpo. Darth Vader había llegado a la escena. Los dos individuos se vieron fijamente por unos segundos, sin decir ni una palabra, hasta que Vader rompió el silencio. Vader. Fuiste un ingenuo al atreverte a venir aquí, aunque reconozco que estoy impresionado que hayas llegado tan lejos. El Meta no respondería, solo se le quedaría mirando a Vader. En eso, el Sith se acercaría a paso lento. Vader. Te doy dos opciones, extraño.
Ríndete y jura lealtad al imperio, alguien como tú sería bastante útil, o muere aquí mismo por tu insolencia. El meta seguiría sin responder, pero algo ocurriría. En el casco del meta, se empezaron a manifestar varias proyecciones de inteligencias artificiales, susurrando varias cosas. Vader miraría esto con curiosidad, pero cuando aquellas siluetas desaparecieron, el meta tomaría la Grocho de su espalda y la apuntaría hacia Vader, listo para disparar. Vader. Que así sea entonces. Al momento, Vader activaría su sable de luz, preparado para la batalla. Meta iniciaría disparando 3 proyectiles de la Grot Shot, pero para su sorpresa, Vader, a una velocidad impresionante, destruiría los 3 proyectiles con su sable de luz, aunque eso sí, al momento de chocar la espada láser con la munición de la Grot Shot, los proyectiles generaron una pequeña explosión que hicieron retroceder un poco al Sith, notando que eran cargas explosivas, y aunque no le hicieron un gran daño, Vader entendería que no debe dejar que alguna de esas granadas lo logre impactar. El meta intentaría volver a usar la Grot Shot, pero Vader alzaría su mano y atraería el Freelancer hacia él usando la fuerza. El Sith quería acabar esta pelea lo antes posible, y entiende que al meta tampoco le convenía estar muy cerca para usar el Grot Shot. Una vez que estaban cara a cara, Vader lanzaría un corte horizontal con su sable de luz para partir al meta por la mitad, pero rápidamente, el meta se cubriría usando la Grot Shot. Vader pensaría que su sable de luz partiría fácilmente el arma de su rival, pero grande sería su sorpresa, al ver que el Grot Shot había logrado resistir con éxito el corte de su sable de luz, y aprovechando la impresión de Vader, el meta lograría desviar la espada láser, para luego atacar a Vader con el filo de la Grot Shot, pero Vader reaccionaría rápido, y pararía el ataque del meta con la fuerza, mandando al meta para atrás, con un empujón de esta misma. El meta, sin perder tiempo, se lanzaría nuevamente al ataque como un salvaje, optando ahora por usar sus puños para atacar a Vader. El cual, continuaba deteniendo los golpes de Maine con la fuerza. El meta atacaba a Vader con velocidad y habilidad, pero el Sith seguía firme, y viendo una abertura en uno de los ataques del meta, Vader lograría acertar un corte de su sable de luz en la armadura del meta, especialmente, en la parte de su costado derecho. Chispas y choques eléctricos saldrían de su traje al momento del corte, quedando una marca de quemadura en esa parte de la armadura. El meta se enfurecería y seguiría atacando a Vader, pero este lo repelería y mandaría al meta a estrellarse con una de las paredes del lugar usando la fuerza. El Sith comenzaría a analizar a su oponente, notando que su armadura es vulnerable a su sable de luz, y que su única defensa real era esa gran arma que el meta lleva consigo. Quitarle el Grot Shot al meta sería la opción más factible. Por otro lado, el meta se levantaría, y ahora estando más que molesto con Vader, el Freelancer miraría a su alrededor, notando como en ese almacén, había pisos superiores, visibles por medio de barandales interconectados entre sí, por lo que el meta decidiría tomar terreno alto. Sacaría su Magnum, comenzando a dispararle a Vader, al mismo tiempo que iniciaba una carrera hacia el barandal más cercano. Vader, al momento de ver las balas, las bloquearía a todas con su sable de luz, no dejando a ninguna bala de acercarse a él. Vader vería como el meta solo usaba las balas como distracción, notando cómo se acercaba a gran velocidad hacia uno de los barandales, y antes de que el Sith pueda hacer algo, el meta daría un gran salto, logrando aferrarse a uno de los barandales superiores. Vader pensaría que el meta estaría tratando de escapar por las compuertas de los pisos superiores. Sin embargo, el meta tenía otros planes en mente. El meta se pondría en posición, sacaría la Grot Shot, apuntaría y comenzaría a bombardear a Vader con una ráfaga de proyectiles explosivos dirigidos hacia él. Vader se vería abrumado y consumido por las explosiones, el meta no se detendría y comenzaría a recorrer los barandales a una velocidad considerable, llenando a Vader de explosiones desde distintos ángulos. El meta se había percatado que las explosiones de las granadas de su arma podían hacer retroceder a Vader, así que aprovechó la mayor altura para bombardear a Vader, y aunque el Sith lograría cubrirse con su sable de luz, Vader no podría protegerse de tantas explosiones consecutivas. Después de unos segundos de disparo continuo, el meta dejaría de disparar, no iba a gastar todas sus municiones en un solo individuo, y en el lugar donde estaba Vader, solo se podía observar una gran cortina de humo, generada por las explosiones. Al no ver movimiento, el meta guardaría la Grot Shot, pensando que su rival había sido eliminado. Pero nunca debiste subestimar el poder del lado oscuro.
El meta no se lo podía creer. Cuando la cortina de humo se dispersó, se podía ver a Vader totalmente ileso, sin ningún rasguño, a diferencia de su alrededor, que estaba totalmente destrozado y lleno de escombros por las explosiones. Vader había usado la fuerza para crear una barrera que lo protegió de los disparos de la Grot Shot. Ahora pagarás las consecuencias. Vader alzaría su mano, y con un gesto de el suelo metálico donde se encontraba el meta, comenzaría a comprimirse. El meta trataría de dejar la zona, pero ya era tarde. Vader destrozaría con la fuerza el lugar donde estaba parado el meta, provocando que este cayera de forma estrepitosa al suelo. El Sith, en ese momento, usaría la fuerza para levantar todos los escombros del lugar y sin ningún tipo de misericordia, le lanzaría todos los escombros al meta, el cual, reaccionando rápido, activaría la barrera protectora de su traje, generando un gran domo a su alrededor, que lo protegía de los proyectiles. Vader dejaría de ejercer la fuerza en los escombros, notando que sería inútil con esa barrera por en medio. Impresionante. El meta, ahora totalmente decidido a acabar con la vida de Vader, dentro de la barrera, activaría su camuflaje, desapareciendo de la vista del Sith, al mismo tiempo que la barrera del meta se desvanecía. El lugar quedaría en silencio, siendo lo único que se escuchaba, era la respiración de Vader. El Sith no parecía preocupado por la situación, más bien, parecía concentrado, como si estuviera esperando algo. Los segundos pasaron y nada sucedía. ¿Acaso el meta escapó? Siento. Tuina. Repentinamente, Vader se daría la vuelta y con su sable de luz, atravesaría algo en el aire, y de pronto, múltiples rayos y chispas salieron de la cosa que atravesó Vader, revelando que Vader había atravesado el pecho del meta con su sable de luz. El camuflaje del meta se desactivaría, revelando que el meta estaba a punto de atacar a Vader por la espalda, pero claramente, él no esperaba a que Vader se hubiera percatado de su presencia. Tuina es fuerte, pero no se compara con el poder del lado oscuro. Vader estaba listo para remover su sable de luz del pecho de meta, pensando que este caería al suelo muerto, pero... Para sorpresa de Vader, el meta agarra su brazo que sostenía el sable de luz, apretándolo con gran fuerza, dañando el brazo mecánico de Vader, impidiendo que este se moviera. Vader miraría al meta con sorpresa, preguntándose si tan siquiera había alguien debajo de esa armadura. El meta, sin perder el tiempo y aprovechando la cercanía, golpearía a Vader un par de veces en el casco, abollándolo un poco. Luego, el meta tomaría a Vader del cuello, intentando asfixiarlo, pero Vader, usando su mano sobrante, usaría la fuerza y ahora sería él quien intentaría asfixiar al meta con la fuerza. Ambos guerreros se estarían ahorcando mutuamente, ninguno parecía querer ceder, hasta que Vader tendría suficiente de juegos, y usaría la fuerza sobre el meta, levantándolo en el aire, separándolo de él, para seguro, estrellar al meta contra el suelo con brutalidad. Vader, algo herido, se acercaría a un caído meta para rematarlo. Alza su espada y cuando estaba a punto de acertar el golpe de gracia, absolutamente todo se detiene en seco. Vader ha dejado de moverse, todo parecía congelado, todo. Excepto el meta. Meta había usado la distorsión temporal de su traje para congelar el tiempo. Con dificultad, el Freelancer se levantaría, miraría a Vader por unos segundos, para luego, sacar el Grot Shot y aprovechando la situación, el meta, atravesaría a Vader con el filo de la Grot Shot, causando un gran daño a su respirador. El meta, continuaría con su ataque, golpeando múltiples veces a un Vader inmóvil, causando un daño tremendo a su armadura, dejando inutilizado uno de sus brazos, un agujero en su máscara, dejando ver uno de los ojos de Vader, y finalmente, el meta arrojaría a Vader contra el suelo, y justo en ese momento, el tiempo regresaría a su curso, y el traje de Vader comenzaría a sacar chispas junto a un doloroso alarido de dolor. Después de eso, Vader se quedaría inmóvil en el suelo, aparentemente, sin signos vitales. El meta había matado al Señor Oscuro de los Sith. Viendo que Vader no se levantaba, el meta se daría la vuelta, guardaría la Grot Shot en su espalda y victorioso, lentamente, se acercaría hacia la compuerta donde estaba su principal objetivo. El meta estaba a centímetros de entrar al cuarto, hasta que...
Una respiración pesada se escucharía por todo el lugar, junto al latido de un corazón. El meta se daría la vuelta, viendo cómo Vader, milagrosamente, se había puesto de pie. Estaba claro que el Sith estaba más molesto que nunca. El meta, ya fastidiado, se dispondría a sacar la Grot Shot, pero antes de que pudiera tomarla, Vader apretaría su puño con furia, usando la fuerza para accionar el gatillo de la Grot Shot, provocando que el meta sea dañado por la explosión de una de sus granadas, cayendo al suelo, todo mientras la Grot Shot salía disparada por los aires, pero esta, de forma repentina, se detendría a medio vuelo. Vader usaría la fuerza para manipular la Grot Shot, y, de forma brutal, Vader atravesaría el hombro del meta con el filo de la Grot Shot, soltando el meta un espantoso gruñido de dolor. Meta trataría de sacarse la Grot Shot de su hombro, pero Vader no es misericordioso. Usando la fuerza, Vader levantaría por los aires al meta, empezando a aplastarlo con la fuerza. El meta reluciría de dolor, pero no solo eso, su traje empezaría a ser comprimido y dañado, al igual que sus órganos internos. El traje del meta empezaría a soltar múltiples chispas de electricidad por el daño que estaba sufriendo, múltiples abolladuras aparecerían en el traje del meta, incluso su característico casco dorado se empezaría a agrietar, mientras que las inteligencias artificiales dentro del traje comenzarían a volverse locas, distorsionándose y desapareciendo por algunos segundos. Vader, en ese momento, azotaría al meta múltiples veces contra el suelo y el techo. El Sith seguiría así por varios segundos, hasta que, finalmente, soltaría al meta, dejándolo caer abruptamente en el suelo. El meta estaba sumamente herido, con gran dificultad, apenas se podría poner de rodillas, apoyándose con sus manos. El daño en su traje fue devastador, ahora, solo escuchaba las voces distorsionadas de las IAs. Estaba desorientado, pero, un resplandor rojo carmesí, le llamaría la atención. Voltea, y miraría la figura de Darth Vader parada justo a un lado de él, sosteniendo su sable de luz con su mano sobrante. Haber entrado a esta nave fue el peor error de tu vida. Lo dicho por Vader, fue lo último que escucharía el meta, para luego, sin ningún tipo de compasión, Vader decapitaría al meta con su sable de luz. Un corte limpio, la cabeza de meta saldría disparada, rebotando contra el suelo, mientras que su cuerpo, igualmente, caería al suelo, ante los pies de Lord Vader. Vader miraría el cuerpo del meta, al mismo tiempo que sus heridas le cobrarían factura, arrodillándose y quejándose del dolor. Vader acaba de salir de una batalla, que casi le cuesta la vida, pero, una vez más demuestra, porque él es el señor de los Sith. Y ahí está, damas y caballeros. Hoy, vamos por partes. Tanto Darth Vader como el meta tenían ciertas ventajas que podrían dirigir la balanza a su favor. Por un lado, Vader claramente tenía la ventaja en el combate con armas, ya que si bien la Grot Shot era bastante poderosa, el daño que Vader le podría infligir al meta con su sable de luz es bastante más considerable. Recordemos que la armadura del meta fue fácilmente atravesada por la espada de energía de Tucker, por lo que no dudo que un sable de luz pueda provocarle un daño similar, y si de distancia hablamos, Vader fácilmente podría desviar o detener casi cualquier cosa que el meta le arrojará, ya sea con su sable de luz o con la propia fuerza. Pero el meta no estaba tan indefenso, tal vez su armadura no pueda soportar un sable de luz, pero la Grot Shot claramente podía hacerlo. Además, el meta es fácilmente superior en cuestiones de capacidades físicas, es mucho más ágil que Vader, y posiblemente, más fuerte físicamente hablando. Un golpe bien acertado del meta podría ser fatal para Vader. Y con la habilidad de camuflarse, hacer campos de fuerza y detener el tiempo, se podría pensar que el meta tiene la victoria prácticamente en el bolsillo. Bueno. Más o menos. Si bien, las mejoras que el meta obtiene de su traje son impresionantes, no podían competir con el gran manejo que Vader tenía sobre la fuerza, ya que, fuera de bromas, la fuerza está exageradamente chetada. Vader podría mantener a raya al meta usando la fuerza con bastante facilidad. Él ya ha demostrado poder cargar y mover cosas más pesadas que un hombre con armadura, y no es la primera vez que superan a Vader en cuestión de fuerza física, más contando con su experiencia en combate con toda clase de adversarios. El entrenamiento freelancer del meta difícilmente sorprendería a Vader. También, hay que mencionar que el manejo de la fuerza de Vader deja inutilizadas algunas de las mejoras del meta. Hacerse invisible. Vader puede sentir presencias, por lo que el camuflaje no sería muy útil. Campo de energía.
La fuerza se encuentra en todo espacio en el universo, por lo que el meta no podría simplemente esconderse de ella, además de que su escudo no duraría para siempre. Dejando al meta con una única posible carta para ganar. La distorsión temporal, la cual, genuinamente, si le da al meta una buena posibilidad de acabar con este combate, Vader no tiene alguna defensa real contra un paro temporal, con unos golpes bien dados, el meta podría acabar con Vader usando esta habilidad. Pero, entonces ¿qué pasó? Bueno, si bien, el meta tiene una posibilidad de derrotar a Vader, solo es eso, un solo método de victoria, mientras que Vader tiene bastantes más cosas a favor para ganar esta pelea, y si consideramos las grandes hazañas de resistencia de Vader, las posibilidades de que sobreviva al limitado tiempo en el que el meta puede tener el tiempo congelado, también son bastante factibles. Es más, nada le asegura al meta, que Vader no podría aplastar sus órganos o dejar inutilizado su traje con la fuerza antes de que él use la distorsión temporal. Simplemente, aunque el meta sí tenga una verdadera chance de ganar, las posibilidades van mucho más a favor de Vader. Claro, esto es tan solo mi opinión, si crees que el meta tenía más posibilidades de ganar, puedes dejarlo en los comentarios, claro, siempre y cuando sea con el debido respeto. Al final, el meta pudo haber sido una total máquina de matar y un verdadero peligro para cualquier supersoldado, pero Vader tenía las armas, la experiencia, la resistencia y las habilidades necesarias, para ponerle fin a la vida del freelancer corrompido. El ganador es Darth Vader. Asesinarte es un acto de misericordia. Ven y dale estímulo a mi existencia.